Realidad es una palabra del idioma español que resulta ser A, un sustantivo y B, singular. Por lo tanto, pensar en español y en las lenguas indoeuropeas cognadas nos programa subliminalmente a conceptualizar la realidad como una entidad de una sola pieza. Algo así como un enorme rascacielos de Nueva York en el que cada parte solo es otra habitación dentro del mismo edificio. Este programa lingüístico es tan generalizado que la mayoría de la gente no puede pensar por fuera del mismo, y cuando uno trata de ofrecer una perspectiva diferente, imaginan que uno dice tonterías. La noción de que la realidad es un sustantivo, una cosa sólida como un ladrillo o un bat de béisbol, deriva del hecho evolutivo que nuestro sistema nervioso normalmente organiza el baile de la energía en tales cosas, de una sola pieza, probablemente como señal instantánea de biosupervivencia. Esas cosas, sin embargo, se disuelven nuevamente en energía danzante, procesos o verbos, cuando el sistema nervioso es sinergizado por ciertas drogas, o es transmutado mediante ejercicios de yoga o chamánicos, o es ayudado por instrumentos científicos. Tanto en el misticismo como en la física hay un acuerdo general en que las cosas son construidas por nuestro sistema nervioso y que las realidades, plural, pueden describirse mejor como sistemas o paquetes de funciones de la energía. Eso para la realidad como sustantivo. La noción de que la realidad es singular, como un frasco sellado herméticamente, no cuadra con los hallazgos científicos que, en este siglo, surgieron que la realidad puede considerarse mejor como algo fluctuante y serpenteante como un río, o interactivo como una danza, o evolutivo como la vida misma. La mayoría de los filósofos sabe, al menos desde alrededor del 500 a.C., que el mundo percibido por nuestros sentidos no es el mundo real, sino una construcción que nosotros creamos, nuestra obra de arte privada. La ciencia moderna comenzó con la demostración de Galileo de que el color no está en objetos sino en la interacción de nuestros sentidos con los objetos. A pesar de este conocimiento filosófico y científico de la relatividad neurológica, que ha sido más claramente demostrado con cada gran avance de la instrumentación, debido al idioma, todavía creemos que detrás del universo fluctuante, serpenteante, interactivo y evolutivo creado por la percepción hay una sola realidad sólida, monolítica, perfilada tan dura y nítidamente como una barra de hierro. La física cuántica ha socavado esa barra de hierro platónica de la realidad, mostrando que tiene más sentido científico hablar solo de las interacciones que experimentamos realmente, nuestras operaciones en el laboratorio, y la psicología de la percepción ha socavado la realidad platónica, exponiendo que asumir su existencia conduce a contradicciones insalvables al momento de explicar cómo hacemos realmente para percibir que un hipopótamo no es una orquesta sinfónica. Las únicas realidades, plural, que experimentamos realmente y de las que podemos hablar significativamente son las realidades percibidas, las realidades experimentadas, las realidades existenciales. Realidades que nos involucran como editores, y todas son relativas al observador, fluctuantes, evolutivas, susceptibles a ampliaciones y enriquecimientos, pasando de baja resolución a alta fidelidad, y no encajan juntas como las piezas de un rompecabezas en una única realidad con R mayúscula. Más bien, se iluminan entre sí por contraste, como las pinturas de un gran museo o las diferentes estilos sinfónicas de Haydn, Mozart, Beethoven y Mahler. Alan Watts tal vez lo expresó mejor que nadie. El universo es una gigantesca mancha de tinta Rorschach. La ciencia le encuentra un significado en el siglo XVIII, otro en el siglo XIX y otro más en el siglo XX. Cada artista descubre significados únicos en otros niveles de abstracción, y cada hombre y mujer encuentran diferentes significados a diferentes horas del día, dependiendo de los entornos internos y externos. Este libro aborda lo que he llamado cambio cerebral inducido. El Dr. John Lilly llama de manera más rotunda metaprogramación del bioordenador humano. En español básico simple, como psicólogo y escritor, me propuse descubrir cuánta reorganización rápida era posible en el funcionamiento del cerebro de un primate domesticado normal de inteligencia media, el único en el que podía realizar éticamente tales investigaciones riesgosas. Yo mismo. Al igual que la mayoría de las personas que históricamente han intentado tal metaprogramación, pronto me encontré en arenas movedizas metafísicas. Se hizo urgentemente evidente que mis modelos y metáforas anteriores no servían y no podrían explicar lo que estaba experimentando. Por lo tanto, tuve que crear nuevos modelos y metáforas mientras avanzaba,
Como estaba tratando con asuntos fuera de los túneles de realidad consensuados, algunos de mis metáforas son bastante extraordinarias. Eso no me molesta, ya que al menos soy tan artista como psicólogo, pero sí me molesta cuando la gente se toma estas metáforas demasiado literal. Te ruego, amable lector, que memorices la cita de Aleister Crowley al comienzo de la primera parte y te la repitas a ti mismo, si en algún momento empiezas a pensar que te estoy trayendo las últimas revelaciones teológicas de la central cósmica. Lo que demuestran mis experimentos, lo que todos los experimentos similares han demostrado a lo largo de la historia, es simplemente que nuestros modelos de realidad son muy pequeños y ordenados, que el universo de la experiencia es enorme y desordenado, y que ningún modelo puede incluir todo el enorme desorden percibido por la conciencia sin censura. Opino o espero que mis datos también demuestren que el agnosticismo neurológico de modelos, la aplicación de la interpretación de Copenhague más allá de la física a la conciencia misma, nos permite escapar de ciertos límites de la emoción mecánica y el pensamiento robótico que son ineludibles en tanto uno se mantiene dentro de un solo modelo dogmático o un solo túnel de la realidad. Personalmente, también sospecho, supongo o intuyo que los modelos más extraordinarios aquí presentados, los que implican inteligencias superiores, como el Santo Ángel de la Guarda, cabalístico o los extraterrestres de Sirio, son herramientas de trabajo necesarias en ciertas etapas del proceso de metaprogramación. Es decir, sin importar si tales entidades existen en algún lugar fuera de nuestra propia imaginación, no se puede acceder a ciertas áreas de funcionamientos del cerebro sin utilizar estas llaves para abrir sus cerraduras. No insisto en esto, es solo mi opinión. Algunas personas parecen atravesar esta área de la capilla peligrosa sin dichos guías personalizados. Conozco a un tipo que lo hizo imaginando a un superordenador del futuro que le enviaba información hacia atrás en el tiempo a su cerebro. La gente más inteligente puede encontrar metáforas aún menos metafísicas. 10 años después del punto en el que termina este libro, no me preocupan mucho tales especulaciones. Nuestros pequeños y solitarios yos pueden ser iluminados o desbordados con información radical estilo ciencia ficción y con perspectivas cósmicas. Y la fuente pueden ser esos extraterrestres que parecían ayudarme a veces, o los jefes secretos del sufismo, o los parapsicólogos y o computadoras del siglo XXIII, enviando información hacia atrás en el tiempo, o tal vez solo sean las partes previamente inactivas en nuestros propios cerebros. A pesar del actual reinado de nuestra nueva Inquisición, que intenta detener la investigación en esta área, aprendemos más sobre esto según pasa el tiempo. Mientras tanto, el agnosticismo es honesto y extremadamente modesto. En este sentido, a menudo me preguntan acerca de 2 libros de otros autores que son extrañadamente resonantes con Disparador Cósmico, a saber, Shivaimbi de Phil Dick y Los experimentos de Sirio de Doris Lessing. Shivaimbi es una novela con muchos indicios de ser más que una novela, de que en realidad es el relato de la experiencia de Phil Dick con alguna forma de inteligencia superior. De hecho, Shivaimbi apenas está novelada. Los hechos reales en los que está basada son referidos en una larga entrevista que Phil dio poco antes de su muerte. Los paralelismos con mi propia experiencia son numerosos, pero también lo son las diferencias. Si la misma fuente estaba transmitiéndonos ideas a Phil y a mí, los mensajes adquirieron nuestros sabores individuales mientras decodificábamos las señales. Me encontré con Phil Dick en 2 o 3 ocasiones y mantuve algo de correspondencia con él. Mi impresión fue que la preocupaba que su experiencia fuese una locura temporal y estaba tratando de comprender si estaba chiflado. No sé si llegó a resolverse. Entrevisté a Doris Lessing hace unos años para la revista New Age. Ella se tomó muy en serio las sincronidades, pero era tan agnóstica como yo acerca de la posibilidad de que algunas de ellas estén orquestadas por seres de Sirio. Recomiendo sinceramente los 3 volúmenes, Shivaimbi, The Last Testament y Los experimentos de Sirio, a los lectores de este libro. A menos que estés bloqueado en un túnel de la realidad muy dogmático, pasarás unos momentos extraños preguntándote si los sirianos están experimentando con nosotros, y esos momentos pueden ser una experiencia liberadora para aquellos que no les temen mortalmente. Lo que es más importante que tales especulaciones extramundanas, pienso, son las preguntas prácticas y pragmáticas sobre lo que uno hace con los resultados de las experiencias de cambio cerebral. Gracias a mucha gente New Age que he conocido, descubrí que es muy fácil utilizar las técnicas en este libro y volverse totalmente loco con ellas. Los casos de paranoia y esquizofrenia son bastante comunes entre quienes experimentan en esta área,
menos clínicas, pero socialmente más nefastas. Son las ligas de gurús autoproclamados y sus discípulos igualmente ilusos, quienes han descubierto, como yo, que hay muchas realidades, plural, pero han escogido un túnel de la realidad no occidental favorito, llamándolo la última realidad o la realidad verdadera, estableciendo nuevos fanatismos, esnovismos, dogmas y cultos alrededor de dichos delirios.